Entonces, retomando, el método de fracciones parciales corresponde primero a inspeccionar las funciones que tenemos de transferencia y su respectiva región de convergencia, contrastándola con una tabla de transformadas, ¿cierto? Por inspección. Si por inspección esa tabla corresponde a la función establecida, pues simplemente se empareja y se define el cálculo de la transformada Z inversa, ¿no? Y obviamente si la función pues no corresponde o no hay una equivalencia por inspección por tablas, entonces el procedimiento es, como ya les decía, dividir x de z sobre z y hacer, o sea, este valor z, pasarlo acá a dividir y hacer la descomposición en fracciones parciales de la expresión matemática. Una vez se descompone en fracciones parciales la función matemática, el término z que está dividiendo, pues vuelve a pasar a multiplicar a cada uno de los términos, ¿sí? Y se le calcula por superposición, por inspección, la tabla, utilizando tablas de transformada, la transformada z de cada elemento, ¿sí? Y eso, pues, es básicamente el método de fracciones parciales, ¿no? Entonces, obviamente, si los polos en el denominador de la función de transferencia son polos simples, o sea, son polos diferentes, pues obviamente su descomposición va a permitir obtener valores diferentes de los polos, ¿no? Coeficientes independientes, ¿no? Pues la idea es inicialmente analizarlo cuando tenemos polos simples y más adelante cuando tenemos polos con multiplicidad de polos, ¿no? Aquí los polos simples son todos distintos, pero pues la idea es revisar cuando se tiene multiplicidad y también cuando se trabajan con polos que no solamente sean reales, sino que también pueden ser imaginarios, ¿no? Entonces vamos a empezar haciendo ejercicios desde ejercicios bastante sencillos hasta ejercicios más complejos, ¿no? Entonces, el primer ejercicio, pues simplemente se tiene una función de transferencia, h de z t sub m, igual a k, ¿cierto? Igual a k un valor constante. Entonces, esta es la función de transferencia. Y la idea, pues, es calcular sus transformadas z inversa, ¿no? Entonces, lo que se hace, pues, es ir directamente a las tablas de transformadas. Entonces, por inspección, se va a una tabla de transformadas y, bueno, aquí se observa que acá está un elemento constante, por así decirlo, en x de z, obviamente k por 1, ¿cierto? Y por superposición, pues obviamente las constantes salen de la transformación, ¿sí? Entonces, si se aplica la transformada z inversa utilizando tablas, pues aquí nos da que la transformada z es k por 1, pues es la transformada de la k por la transformada inversa de un valor constante, y ese valor nos da un delta, ¿no? Entonces uno concluye que la transformada z inversa de esa función es k por delta de n, ¿no? Entonces es muy sencillo, ¿no? Es el ejercicio más sencillo. Bueno. Entonces, pues aquí está la conclusión, ¿no? Entonces la transformada z inversa de un valor constante, pues va a ser igual a k por delta de n. Bueno, obviamente ahí no nos han definido región de convergencia, pues porque como no hay C polos, pues se asume que toda la región de convergencia, todo el plano complejo Z es la región de convergencia. Voy a definir otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, se tiene la función un medio de Z sobre Z menos 1. Digamos que esta es la función h de Z y la región de convergencia son las circunferencias centrales se ven con radios mayores que 1. Si en los ejemplos nos muestran regiones de convergencia, se asume que es unilateral positiva, ¿no? Pero en este caso, digamos que ahí se define esa función de transferencia, ¿no? Entonces, esta función h de z, pues ya sabemos que es un escalón multiplicado por un medio, por un escalar, ¿no?
Pero entonces, ¿cómo se haría por funciones parciales? Entonces, esa función se busca ¿en dónde? Esa expresión se busca ¿en dónde? Se busca en las tablas de transformadas. Entonces, se va a la tabla de transformadas y se busca una expresión que corresponda a esa función, ¿no? Obviamente, bueno, por ejemplo, estas tablas de transformadas tienen potencias positivas, potencias negativas, ¿no? Hay algunas tablas que tienen potencias negativas, ¿no? Pero en este caso, observemos la expresión 3. Aquí se multiplica por z y se divide por z, pues eso es igual a z sobre z menos 1. Obviamente la expresión que se tiene ya está multiplicada por un valor constante, ¿no? Por lo tanto, por inspección, ¿sí?, de la función de la transformada z, si se tiene esta forma, por inspección, en la tabla de transformada z se observa que, bueno, ese es un valor, la transformada z de esta función, pues va a ser un valor de k por mu de n, ¿no? Mu 1 de k, pues es el mismo escalón unitario discreto. Entonces, retomando, pues ese ejercicio simplemente acá se concluye que la transformada z inversa de h de z, pues es igual a 1/2 por la transformada z inversa de z sobre z menos 1 y por tablas. Entonces, eso es igual a una función que está en el dominio temporal discreto, que es igual a 1/2 por mu de n, ¿no? Entonces, vamos que son ejercicios bastante sencillos utilizando simplemente la inspección de la por tablas, ¿no? Bueno, vamos a revisar este otro ejemplo. Entonces, ya este es un ejemplo en el cual hay diferentes polos, ¿no? En la función de transferencia y un cero. Hay un polo en -1/4, hay un polo en 1/2 y un polo en 1, ¿no? Y la región de convergencia son las circunferencias centradas en origen con radios mayores que 1. Entonces la idea, pues, primero por el método de tablas o fracciones parciales es buscar en las tablas de transformadas si esta expresión está allá, ¿no? Si esta expresión está en las tablas. O sea, una función que tenga 3 polos. Entonces, yendo hacia las tablas de transformadas, bueno, aquí se puede observar que, bueno, que por lo menos en la expresión 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pues no hay ninguna tabla que relacione esa expresión, ¿no? Sí, sí, o sea, de las 27, 23 expresiones que hay en estas tablas de transformadas, pues no hay una expresión directa que tenga 3 polos reales, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que se hace es y utilizar el método de fracciones parciales. Entonces, como no hay una expresión que relacione la transformada inversa z, esa función, por tablas, entonces pues se realiza el procedimiento de descomposición en fracciones parciales. Pero lo primero que hay que hacer es esa función hzt sub m, dividirla sobre z. O sea, este término z que está acá en el numerador pasa a dividir acá, ¿no? Entonces esto es igual a ¿quién? A 1 sobre z menos 1 factor de z menos 1/2 factor de z más 1/4, ¿no? Sí, porque por inspección no estaba esa función, ¿no? Bueno, el hecho de que la región de convergencia establezca que cada uno de los polos que se tienen acá digamos que definen regiones de convergencia y circunferencia hacia afuera, indica que todos esos 3 polos son unilaterales positivos. Entonces, ¿qué significa? Que cuando se calcula la transformada z, el resultado se multiplica por el escalón unitario discreto, ¿sí? Porque todos los polos que hay ahí son unitarios positivos. Bien, entonces como ya se tiene h de z t sub m sobre z, entonces la idea es descomponer esta expresión en fracciones parciales, o sea, h de z t sub m dividido en z, pues va a ser igual a un valor, digamos, a sobre z menos 1 más un valor b sobre z menos 1/2 más un valor c sobre z más 1/4, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el valor a? Pues el valor a
es igual, pues por los métodos de descomposición en fracciones parciales, ustedes pueden utilizar cualquier método. Personalmente, pues utilizo el método de límite, porque es el mismo método del cálculo de los residuos. Entonces, se puede decir que el valor de A es el límite cuando Z tiende a ¿quién? Al valor del polo, del polo donde queremos evaluar la fracción. ¿De quién? De la función, ¿cierto? De la función, que sería 1 sobre Z menos 1, factor de Z menos 1 medio, factor de Z más 1 cuarto, multiplicado, pues, donde se está evaluando la fracción, ¿no? El polo en Z menos 1. Entonces, en este caso, este Z menos 1 se va con el Z menos 1 en el denominador, y aplicando el límite nos da que esto es igual a 1 sobre 1 menos 1 medio, pues daría 1 medio, multiplicado por 1 más 1 cuarto, daría 5 cuartos, ¿no? 5 cuartos. Y producto menos producto de extremos nos permite establecer, bueno, voy a hacerlo acá inicialmente, esto sería 1 sobre 5 octavos. Luego, producto menos producto de extremos, esto es igual a 8 quintos, ¿no? 8 quintos. Bien. Entonces, el valor de A. Pues seguimos calculando el valor de B. ¿Sí? El valor de B. Entonces, el valor de B es igual al límite cuando Z tiende a ¿quién? A 1 medio de la expresión de h de z sobre z. O sea, sería z menos 1 factor de z menos 1 medio factor de z más 1 cuarto, multiplicado por donde estamos evaluando la fracción parcial, ¿no? Z menos 1 medio. Antes de evaluar el límite, se puede cancelar z menos 1 medio con z menos 1 medio, y aplicando el límite, pues esto es igual a 1 sobre 1, o sea, cuando z vale 1 medio, entonces 1 medio menos 1 daría menos 1 medio, multiplicado, y 1 medio más 1 cuarto, entonces serían 2 cuartos más 1 cuarto, darían 3 cuartos. Y esto es igual a 1 sobre 3 octavos, producto menos producto de extremos, pues es igual a 8 tercios, ¿no? Y el tercer coeficiente, pues va a ser igual al límite cuando z tiende a ¿quién? Entonces aquí es a menos 1 cuarto de h de z sobre z, o sea, 1 sobre z menos 1, factor de z menos 1 medio, factor de z más 1 cuarto, evaluado donde se está calculando pues, la fracción parcial, ¿no? Z más 1 cuarto. Antes de aplicar el límite, se cancela esto, y aplicando el límite, pues esto va a dar igual a 1 sobre menos 1 cuarto menos 1, pues daría menos 5 cuartos. Menos 1 cuarto menos 1 medio, pues daría menos 3 cuartos. Y producto menos, bueno, el producto de estos dos términos negativos pues va a dar positivo. Entonces 3 por 5, 15, 16. Producto menos producto de extremos, 16, 15. De tal manera que h de z sobre z, a que es igual a, que se calculó acá previamente, que vale 8 quintos, entonces esta expresión hz sobre z va a ser 8 quintos sobre z menos 1 más b, que sería 8 tercios sobre z menos 1 medio, más el tercer coeficiente que es c, 16 sobre 15 por z más 1 cuarto. Entonces, como ya se descompuso en fracciones parciales, el siguiente paso, ¿cuál es? El término z que está acá, pues pasa a multiplicar acá. Entonces, digamos que este se quita y se multiplica acá por z y por z, ¿no? Voy a hacer aquí, ¿no? Voy a hacer otra página para terminar el ejercicio. Bueno. Si ahí en la oficina nos hacen firmar y
Entonces lo que se hace es, bueno, como ese término z pasó a multiplicar cada uno de los elementos que hay en la ecuación, entonces se le calcula la transformada z inversa a h de z. Por superposición se le calcula la transformada z inversa al término, bueno, aquí pues quedaría z sobre z menos 1, y aquí el valor creo que era 5 octavos, si no estoy mal, 8 quintos. 8 quintos sale acá de la transformación por superposición, más el otro término que era 8 tercios sale de la transformación y por superposición se calcula la transformada z inversa del término z sobre z menos 1 medio, más sale por superposición en la constante 1615 por la transformada z inversa del término z sobre z más 1/4. Bueno, entonces, obviamente, esas transformaciones se realizan ya observando tablas. Entonces, pues obviamente la transformada z inversa de h de z va a ser h de n. Y aquí, pues por tabla se observa la transformada z de esta expresión, la transformada z de esta expresión y la transformada z de esta expresión. Entonces, la primera expresión, bueno, aquí va a dar 8 quintos por, entonces, con la transformada z inversa de z sobre z menos 1, pues ya la conocemos, pero sin embargo aquí la vamos a revisar acá. Si aquí multiplicamos por z y dividimos por z, esto es igual a z sobre z menos 1, la transformada z inversa de esa expresión, pues obviamente va a ser mu de n, ¿no? Mu de n. La idea es buscar la otra expresión. Bueno, entonces la otra expresión pues es un valor constante. Vamos a ver si aquí está más abajo. La transformada z. La transformada z de esa expresión. Bueno, aquí está, ¿sí? Entonces, la otra expresión es la tabla 18, ¿no? Digamos que aquí se multiplica por z y se por z. Luego esto es igual a z sobre z menos a. Para el caso del ejemplo, pues a es igual a 1 medio, ¿no? Entonces, la transformada z inversa de esta función, pues obviamente es a la n, o sea, 1 medio elevado a la n. Como la región de convergencia es unilateral positiva, pues la multiplicamos por mu de n, ¿no? Y para el último término, pues lo único que cambia es que es aquí más, ¿no? Más. O sea, quedaría z sobre z más a, pero en ese caso a es igual a 1/4, ¿no? ¿Sí? La única diferencia es el signo. Luego la misma transformada z aplica, ¿no? Pero en este caso quedaría menos a, o sea, menos 1/4 elevado a la n por mu de n, ¿sí? Entonces, por inspección, pues simplemente se hace el cálculo de la transformada z inversa utilizando tablas, ¿no? Entonces ya lo que hicimos ahí anteriormente, pues simplemente lo reproducimos acá. Aquí sería 8 quintos, ya viendo, pues utilizando tablas, 8 quintos por mu de n, más 8 tercios por, pues ya sabemos que la transformada z de esta función es a a la n, o sea, por 1 medio, por 1 medio, por 1 medio elevado a la n por mu de n, ¿sí? ¿Pero por qué por mu de n? Porque la región de convergencia es unilateral positiva y esos tres polos son unilaterales positivos. Y finalmente más 16 sobre 15 por, en este caso sería menos 1/4 elevado a la n por mu de n, ¿correcto? Bien, entonces aquí pues en este ejemplo ya vimos un ejercicio bastante completo del cálculo de la transformada z inversa. Aprovechando que terminamos acá este ejercicio, voy a mostrarles obviamente en MATLAB también se puede utilizar el comando IZTrans para calcular la transformada z inversa de las funciones, ¿no? Entonces, en
En el toolbox de matemáticas simbólicas se define z, que es la variable de frecuencia compleja, n, pues que es la variable temporal discreta y si se quiere algún tipo de constante, ¿no? Entonces se puede definir, por ejemplo, que xz, como tenemos, hz es igual acá, ¿cierto? Entonces entonces se puede decir que hn, o sea, la función en el dominio temporal discreto, es igual a iz trans, entonces el comando iz trans ¿de quién? De hz. En ese caso, bueno, acá no nos simplifica más MATLAB, pero bueno, pues sí, creo que MATLAB tiene, voy a dejarle hz un valor 1 a ver si lo hace. Voy a definir hz igual, voy a definirlo de esta forma, digamos z dividido en z. Y voy a definir hn igual a iz trans de hz. Ah, bueno, ahí sí nos lo muestra, es el Kronecker delta de n0, o sea, es el impulso unitario discreto, ¿no? Y si se multiplicara por k, pues obviamente, vamos a ver si aquí lo hago de la forma que lo pueda entender MATLAB. K por, ¿no? K por z sobre z, ¿no? Y hn pues va a ser igual a z trans de hz. Bueno, no nos permite simplificar, pero bueno, dejándolo como lo tenemos acá, z sobre z, que es 1, su transformada z inversa hn es el impulso unitario discreto, ¿no? Digamos que si queremos ver la transformada z inversa del ejemplo que hicimos también del impulso del escalón unitario discreto, entonces se puede definir como hz igual a, voy a definir aquí un medio por, entonces acá, digamos aquí es z dividido en z menos 1, el segundo ejemplo que hicimos, ¿no? Si queremos ver de mejor manera esa expresión, le damos el comando pretty, hz, bueno, es un medio z sobre z menos 1. Y hn, pues es la transformada z de hz, igual a un medio. Obviamente aquí, pues es un medio multiplicado por mu de n, ¿no? Multiplicado por mu de n. Y el último ejemplo, el que hicimos acá, el último ejemplo, voy a definir hz igual, entonces tenemos ahí, vale, z dividido en voy a abrir aquí otro paréntesis, z menos 1 por z menos un medio por z sería más un cuarto, ¿no? Más un cuarto. Unos paréntesis, si queremos ver pretty z, pues es la ecuación que tenemos acá, ¿no? Z sobre Z menos 1, Z menos un medio, Z más un cuarto. Y con el comando iz trans, pues calculamos su transformada Z inversa, ¿no? A ver si se puede expresar de mejor manera. HN. Entonces observen que es 16/15 por menos un cuarto de la n, que fue lo que ya calculamos, menos 8/3 de un medio elevado a la n, más 8/5, y cada uno de estos elementos se multiplica por mu de n. Ah, bueno, aquí quiero ver por qué me dio menos. ¿Será que hice aquí algo mal en el procedimiento? Vamos a revisar acá. Aquí, este 8/5 está bien, es el 8/3 el que me da negativo. Vamos a ver si aquí hicimos algo mal en el procedimiento, ¿no? Ah, sí, claro, aquí está, es que no observé, acá está menos un medio, ¿no? Entonces menos un medio por 3/4 da menos 3/8, menos 8/8, ¿sí?
realmente menos 8 tercios, ¿no? Menos 8 tercios. Y aquí efectivamente es menos, ¿no? Aquí efectivamente es menos. Y obviamente pues ya corresponde con lo que desarrollamos, lo verificamos en MATLAB, ¿sí? Entonces es muy fácil verificar en MATLAB estos ejercicios. Bueno, la idea es hacer un ejercicio en el cual se tengan polos múltiples, ¿no? Polos múltiples. Entonces, ¿cuándo se tienen polos múltiples? Cuando tenemos fracciones, por ejemplo, funciones de transferencia donde hay un polo que esté elevado a la R, donde R es mayor o igual que 2. ¿Bien? Bien. Entonces, por el método de fracciones parciales, pues esa función o ese polo de orden R se descompone en el polo simple, en el polo de orden 2, hasta llegar al polo de orden R, ¿sí? Entonces, por fracciones parciales hay que pues, calcular el valor de A sub 1, A sub 2 y A sub R, por ejemplo, ¿no? Los valores de A sub 1, A sub 2 y A sub R. Entonces, cuando se tienen fracciones, el método de fracciones parciales, entonces se calcula A sub 1, A sub 2 y A sub R. A sub 1 es el coeficiente del polo simple, A sub 2 el coeficiente de las composiciones de fracciones parciales del polo de orden 2, hasta llegar al de orden R, ¿no? Entonces, ¿cuál es el polo, el coeficiente que se calcula más fácilmente? El que se calcula más fácilmente es el coeficiente del orden mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente A sub R? El coeficiente A sub R se calcula simplemente, bueno, esta es una forma de expresarlo, aplicando el límite cuando z tiende al valor del polo, ¿sí? De la función multiplicado por z más el polo elevado a la R, ¿sí? Entonces digamos que el polo simple es el más sencillo de calcular. El polo múltiple, perdón, el polo de orden R es el más fácil, ¿sí? Pero conforme se van calculando los siguientes polos, los siguientes coeficientes, se va haciendo la derivada, ¿no? Se va haciendo la derivada. Se va a llegar hasta el coeficiente A1, que es el del polo simple, y es que es el coeficiente más complicado, o más operaciones hay que hacerle, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula A1? Pues A1, en forma general, se define como 1 sobre R menos 1, donde R es la máxima potencia del polo múltiple, ¿cierto? Factorial, ¿sí? Por la derivada R menos 1 con respecto a z, R menos 1 de f de z, por la evaluación del polo elevado a la R, ¿sí? Donde z tiende al valor del polo. Entonces, digamos que por el método de fracciones parciales hay que calcular todos los coeficientes, sub 1, sub 2, a sub r, ¿no? Como no revisamos el método de Cauchy, por el método de Cauchy cuando hay polos múltiples solamente se calcula el polo simple, ¿no? Pero cuando se utiliza el método de fracciones parciales es necesario calcular todos los polos, ¿no? Todos los polos. Bien, entonces para ejemplificar esto, pues vamos a hacer el ejemplo. Bien. Entonces, en este caso se tiene una función de transferencia. Esta función de transferencia, ¿por qué se caracteriza? Pues porque tiene dos ceros, un 0 en z igual a 0, un z en menos un medio, y tiene un polo en un polo en 1. Pero ¿qué pasa? Es un polo que tiene multiplicidad 3, ¿no? Tiene multiplicidad 3. Es decir, que R es igual a 3 para este caso, ¿no? De igual manera, nos dan la región de convergencia, son las circunferencias centradas en origen con radios mayores que 1. Entonces, como son radios mayores que 1, pues se puede establecer que es una función unilateral positiva. Si no nos dieran región de convergencia, pues se asumiría que son funciones unilaterales positivas. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la transformada z inversa de esta expresión? Entonces, pues la idea es ver si hay, primero por tablas, por inspección, una función que tenga esta misma forma, z menos 1 al cubo y el numerador aparezca 2z al cuadrado más 2, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver si en tablas de transformadas existe esa expresión. Bien, entonces si aquí hacemos una revisión de las tablas, por ejemplo la 1, la 2, bueno, ni la 7, ninguna de ellas todavía pues tiene esa forma.
La función 12, 13, 14, 15, ¿no? Son complejas. De pronto, bueno, la expresión 21 se parecería, ¿no? Pero en este caso, A tendría que ser igual a 1. Y bueno, entonces en ese caso no correspondería. De pronto la expresión 25 podría coincidir, pero en el numerador debería pasar es un término z y z al cuadrado, ¿sí? Y en este caso, pues, aquí aparece solo un término. Si aquí se multiplica, o sea, esta expresión, las dos posibles expresiones que podrían coincidir, ¿no? Esta podría coincidir, pero obviamente A es igual a 1, entonces tal vez no coincida, ¿no? Y la expresión 25, podría coincidir en el denominador, porque si se multiplica por z al cubo sobre z al cubo, pues es igual a z sobre z menos 1 al cubo. Pero aquí en el numerador, según la expresión que se tiene allá, ¿sí? Debe haber un z, algo multiplicado por z al cuadrado más algo por z, ¿no? Esta también podría de pronto servir, pero no, pero en el numerador observen que debería ser de la forma z al cuadrado sobre z menos 1 al cubo, donde a puede ser 1, ¿no? Esas tres expresiones pues podrían coincidir, ¿sí? Pero no coinciden exactamente. Entonces, como no coinciden exactamente, entonces la idea es pues, utilizar el método de fracciones parciales, descomponer en fracciones parciales y obviamente tener en cuenta la teoría de polos múltiples. Entonces, como no se encontró en tabla exactamente esa expresión, entonces se hace la descomposición en fracciones parciales. Entonces tenemos h de z t sub m sobre z, siempre se dice sobre z, o sea, un término z acá y este término z pasan a dividir acá. O sea, h de z t sub m sobre z es igual a 2z más 1 sobre z menos 1 al cubo. Una vez se tiene hz t sub m sobre z, entonces ahora se hace en la descomposición en fracciones parciales. Entonces aquí se tendría un coeficiente A sobre z menos 1, que sería el coeficiente del polo simple, más B sobre z menos 1 al cuadrado, que sería el del polo de orden 2, más C sobre z menos 1 elevado al cubo, que sería el polo de orden 3, donde R es igual a 3, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculan los coeficientes A, B y C? Pues el coeficiente más sencillo, como les decía, el de más fácil de calcular, pues es el coeficiente del polo de orden múltiple. Entonces, pues simplemente C es igual al límite cuando Z tiende al valor del polo, que es 1, ¿de quién? De la función h de z sobre z, o sea, 2z más 1 sobre z menos 1 al cubo, y se multiplica ¿por quién? Pues por z menos 1 al cubo, ¿sí? O sea, esto es lo que estamos haciendo es prácticamente lo que se está definiendo en esta expresión, ¿no? F de z pues sería hz sobre z, y se multiplica por z donde está valorado el polo elevado a la r, ¿no? En este caso pues r es igual a 3. Antes de aplicar el límite, se puede observar que se simplifica este término con este término y pues simplemente evaluando el límite daría 2 por z, daría 2 más 1, pues 3. Entonces ya se calcula. Bueno, entonces el siguiente ¿cuál va a ser? El límite cuando z tiende a 1. En este caso, pues r va a ser igual a 2, ¿sí? el polo de orden 2, ¿no? Entonces va a ser igual a, según la fórmula, es 1 sobre r menos 1 factorial. Entonces, 1 sobre 2 menos 1 factorial, porque r es igual a 2. ¿De quién? De la derivada r menos 1, o sea, 2 menos 1, pues la primera derivada con respecto a z, ¿de quién? De f de z, o sea, 2z más 1 sobre z menos 1 al cubo, y se multiplica por z menos 1 al cubo, ¿sí? Entonces observen que es básicamente esta expresión, ¿no? Esta expresión. Es esta expresión.
Bien, entonces, antes de calcular el límite, pues la ventaja acá es que se va a cancelar z menos 1 al cubo, se cancela con z menos 1 al cubo. Luego b es igual al límite cuando z tiende a 1 de 2 menos 1 factorial, pues obviamente da 1, 1 factorial pues da 1. Y aquí sería la derivada con respecto a z de quién? De 2z menos 1. 2z más 1. Entonces la derivada de 2z más 1 con respecto a z, ¿cuánto da? Pues daría 2. Bueno, y límite de cuando z tiende a 1 de 2, pues es igual a 2. Entonces ya se tiene el coeficiente b, ¿sí? Y el coeficiente c, pues va a ser igual. Entonces acá r es igual a 3. Entonces va a ser igual al límite cuando z tiende a 1 de la derivada r menos, bueno, aquí me faltaría 1 sobre 2, 1 sobre r menos 1 factorial. Entonces aquí sería 1 sobre 3 menos 1 factorial por la derivada r menos 1, o sea, 3 menos 1 daría la segunda derivada con respecto a r menos 1 de z. Entonces, la segunda derivada con respecto a z, ¿de quién? De f de z, que en este caso sería h de z sobre z menos 1 elevado al cubo por z menos 1 al cubo. O sea, es lo que se está haciendo, es básicamente el coeficiente del polo simple. ¿Sí? El coeficiente del polo simple. Pues obviamente, voy a hacerlo acá. Obviamente, pues ya sabemos que esa segunda derivada va a ser 0, ¿no? Entonces acá el término A es igual al límite cuando z tiende a 1, de 1 sobre 3 menos 1 factorial daría 2 factorial, o sea, 2, ¿no? 2 por 1 es 2 factorial, por la derivada, la segunda derivada con respecto a z de, bueno, aquí voy a, y antes de pasar allá, pues acá simplifico esto, ¿no? Miren, observen. Este z menos 1 al cubo se va con este z menos 1 al cubo, ¿no? Entonces, es la segunda derivada con respecto a z, ya simplificando un poquito más, de 2z más 1, ¿no? Entonces, la primera derivada, pues límite cuando z tiende a 1, de 1 medio de la derivada con respecto a z. La primera derivada de este con respecto a z, ¿cuánto da? 2. ¿Sí? Y la segunda derivada con respecto a z de 2, ¿cuánto da? De 1 medio. La derivada de 2 con respecto a z, ¿cuánto da? Pues da 0. Pues esto simplifica todo. Ese coeficiente da 0. Conclusión, h de z sobre z es igual a, que es 0, sobre z menos 1, más b, que b, ¿cuánto dio acá? B dio 2 sobre z menos 1 al cuadrado, más c, ¿cuánto dio c? C dio 3, entonces más 3 sobre z menos 1 al cubo. Bien, entonces el siguiente paso, ¿cuál es? Pues devolvernos. Entonces, ¿devolvernos qué es? Este término z pasa a multiplicar acá, ¿no? Pues obviamente acá se multiplica por z, pero esto da 0, ¿no? Este z pasa aquí a multiplicar por z y este z pasa a multiplicar este por z. Y posteriormente, pues se calcula la transformada z de cada expresión por superposición y se hace la inspección de tablas, ¿no? Entonces, la transformada z de h de z, ¿cuál va a ser? H de n. Igual, entonces la idea es buscar 2, que sería una constante, por la transformada z inversa de un término que tenga la forma z sobre z menos 1 al cuadrado, que está por tablas, más 3 por la transformada z inversa de un término que tenga la forma z sobre z menos 1 elevado al cubo por tablas, ¿no? Entonces vamos a las tablas a inspeccionar esos dos términos.
En las tablas de transformadas, efectivamente, pues acá están, ¿no? Aquí están las dos tablas. Miren. Bueno, está esta no sirve. Y bueno, voy a buscar la otra. Voy a buscar la otra donde esté elevado al cuadrado z menos 1. Entonces, la primera expresión que nos puede coincidir, es esta, ¿no? Digamos que obviamente KT es como si fuera NT sub M. Y si T sub M es igual, T es igual a 1, pues es como si fuera N. Entonces, si T es igual a 1, pues si esto se multiplica por z al cuadrado y se divide por z al cuadrado, esto es igual a ¿quién? Z cuadrado por z a la menos 1, pues da z, y z al cuadrado introducido en el factor quedaría z menos 1 al cuadrado. La transformada z inversa de esa función, ¿cuál es? Pues en este caso sería nt sub m, ¿no? Pero si t sub m es 1, pues da n. Y como el polo es unilateral positivo, pues se debe multiplicar por mu de n. Entonces, digamos que la primera expresión ya se encuentra por tablas. Y la otra expresión del ejercicio está en esa tabla está en la expresión, efectivamente está aquí en la 25. ¿Sí? Observen la expresión 25. Entonces, si multiplicamos por z al cubo y dividimos por z al cubo, pues esto es igual a z sobre z menos 1 al cubo. Entonces la transformada z va a ser igual a esto, ¿no? Donde k pues es el mismo n, o sea, ese va a ser n factor de n menos 1 sobre 2 factorial, que es 2, y todo multiplicado por mu de n, o sea, es igual a n cuadrado medios menos n medios, todo multiplicado por mu de n. Bien, entonces ya esa es la transformada z inversa de del tercer elemento, utilizando tablas de transformadas. Bueno, entonces volviendo acá, ya revisando las tablas de transformadas, pues se concluye, ¿no? Entonces acá se concluye que h de n, que es igual a 2. La transformada de esto, ¿cuánto es? N por mu de n, ¿sí? Más 3, la transformada z de esta expresión, ¿cuánto es? Es n cuadrado medios menos n medios, todo por mu de n. Si se quiere simplificar más, ¿cierto? Si se quiere simplificar más, pues los términos que tienen n se pueden sumar, ¿no? 2n se puede sumar a menos 3n medios, o sea, 2 menos 3 medios de n, esto es igual a 1 medio, ¿no? Entonces se puede simplificar que h de n es igual a 3n cuadrado medios más n medios y todo multiplicado por mu de n. Entonces ahí ya se tendría la transformada z inversa de esa expresión, utilizando tablas de transformadas. Entonces con este ejemplo verificamos el uso pues, de polos de orden múltiple, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando se tienen funciones unilaterales negativas por el método de fracciones parciales? Cuando se tienen funciones unilaterales negativas, entonces, por ejemplo, se tiene una función h de z igual a, bueno, a un numerador en términos de z, y aquí z, perdón, acá voy a quitar ese ruido. El denominador pues va a tener, digamos que, polos, ¿no? Va a tener polos, por ejemplo, z menos un polo 1, factor de z menos un polo 2, ¿cierto? Punto suspensivo z más el polo n. Entonces, el procedimiento va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser el mismo. Lo importante acá es saber dónde están los polos, dónde está el polo 1, dónde está el polo 2, dónde está el polo 3,
y identificar si son unilaterales positivos o unilaterales negativos, ¿no? ¿Cómo son unilaterales positivos? Cuando definen circunferencias o regiones de convergencia circunferenciales centradas en origen hacia afuera. ¿Y cuándo son polos unilaterales negativos? Cuando definen regiones de convergencia unilaterales, digamos, circunferencias centradas en origen hacia adentro, ¿no? Entonces, supongamos que esos son los polos que hay en el sistema. Y estos tres polos observen que están limitando una circunferencia centrada en el origen. O sea, acá muy posiblemente la región de convergencia son las circunferencias con radios, digamos, P sub i, menores, digamos que este es el polo P sub i, el más pequeñito, menores que o sea, todos los lugares geométricos Z menores que, perdón, aquí, menores que P sub i, ¿sí? O sea, son circunferencias centradas en el origen hacia adentro. Entonces, digamos que por el método de fracciones parciales, cuando hay polos unilaterales negativos, ¿cómo se hace el procedimiento? Igual. Entonces, se hace el mismo procedimiento, o sea, HZ se divide sobre Z, se descomponen fracciones parciales, ¿sí? Aquí se sabe que todos son unilaterales negativos, ¿no? Pues hay que identificar qué polos son unilaterales negativos, qué polos son unilaterales positivos. Z menos P2, ¿cierto? Más puntos suspensivos hasta N sobre Z menos P sub N, ¿no? Después el término Z pasa a multiplicar allá a cada término, ¿cierto? Y entra en nuestro inventario, ¿no? Y de igual manera, una vez se lleve ese término Z ya, por intersección se observa en tablas de transformadas su expresión. O sea, hasta ahora se ha hecho lo mismo. Entonces, lo que pasa es que cuando los polos son unilaterales negativos, ¿qué se debe hacer? El resultado que dé, por ejemplo, esta función, digamos que da P sub 1 a la n, ¿cierto? Entonces, si es un polo unilateral negativo, entonces se debe multiplicar por menos, ¿sí? Y ya no se multiplicaría por mu de n, sino por mu de menos 1, ¿no? Más, en este caso, si acá nos da P sub 2 elevado a la n, entonces sería menos P sub 2 elevado a la n por mu de menos n menos 1. Más puntos vencidos más, entonces si este es un polo unilateral negativo, entonces sería Pn subtransformada Z por tablas, entonces ZC de menos pues, n por mu de menos n menos 1. Entonces es lo que se hace cuando son funciones unilaterales negativas. Entonces, en la expresión matemática hay que saber cuáles polos son unilaterales positivos, qué polos son unilaterales negativos, hacer el mismo procedimiento, dividir H sobre Z, descomponer en fracciones parciales, ir a tablas de transformadas, pero si hay polos unilaterales positivos, pues se dejan como están, pero si hay polos o hay componentes de fracciones que dependen de polos unilaterales negativos, se antecede con el signo menos, y en vez de multiplicarse por mu de n, se multiplica por mu de menos n menos 1. Eso es lo que se hace por fracciones parciales, ¿sí? Bien, entonces, para ejemplificar esta situación, pues vamos a hacer un ejemplo de que tiene tres opciones, ¿no? Tiene tres opciones. Entonces, es una función de transferencia, ¿sí? H de z, que va a tener una forma que tiene dos ceros, un cero en z igual a 0, un 0 en 3 quintos, un polo en z igual a 1 y un polo en z igual a 1 quinto, ¿sí? Pero lo vamos a estudiar o verificar teniendo en cuenta tres condiciones. Cuando la región de convergencia son todas las circunferencias centradas en el origen hacia afuera, ¿sí? Cuando la región de convergencia son circunferencias centradas en el origen menores que 1 quinto. Y cuando la región de convergencia son la región de convergencia bilateral con radios mayores que 1 quinto y menores que 1. Entonces, para el caso A, la región o sea, los lugares geométricos son los mismos, ¿no? Los ceros están siempre en la misma parte, el polo está en la misma parte, pero la región de convergencia son las circunferencias centradas en el origen con radios mayores que 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que este polo es unilateral positivo y este polo es unilateral positivo. ¿Por qué? Porque definen regiones de convergencia, circunferencias centradas en el origen hacia afuera, ¿no? Entonces, como son polinomiales positivos, pues se calcula la transformada Z inversa, tal y como se ha venido haciendo, ¿no? Entonces, bueno, por inspección esta expresión no está en tablas. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace H de Z sobre Z,
Y se descompone esto en fracciones parciales, ¿no? Obviamente este z es como si pasara a dividir acá, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejarlo, hz sobre z es igual a z menos 3 quintos sobre z menos 1 factor de z menos 1 quinto. Y esto se descompone en fracciones parciales. Entonces aquí se va a tener un coeficiente a sobre z menos 1 más un coeficiente b sobre z menos 1 quinto. Entonces, ¿cuál es el valor de a? Pues a es igual al límite cuando z tiende a 1 de hz sobre z, o sea, z menos 3 quintos sobre z menos 1 factor de z menos 1 quinto. Obviamente, donde se está evaluando la fracción z menos 1, este menos 1 con este menos 1 se van, aplicando el límite, reemplazando z igual a 1 en la expresión, nos crea 1 menos 3 quintos, nos daría 2 quintos en el numerador, y aquí 1 menos 1 quinto, nos daría 4 quintos. Producto de medios, producto de extremos, pues este 5 con este 5 se van, y 2 sobre 4 pues da 1 medio, ¿no? 1 medio. Ahora el valor de b, entonces b es igual al límite cuando z tiende a 1 quinto de z menos 3 quintos sobre z menos 1 factor de z menos 1 quinto, y aquí pues donde se está evaluando la fracción parcial, ¿no? Z menos 1 quinto. Antes de aplicar el límite, entonces, digamos que este z menos 1 quinto con este z menos 1 quinto se van. Ahora, 1 quinto menos 3 quintos, pues daría menos 2 quintos, sobre 1 quinto menos 1, pues daría menos 4 quintos, ¿no? Un 5 quintos, perdón, 1 quinto menos 5 quintos, pues daría menos 4 quintos. Y bueno, y menos sobre menos da más, entonces esto vuelve a dar 1 medio. Conclusión, hz sobre z es igual a que es 1 medio sobre z menos 1, más b, que da 1 medio sobre z menos 1 quinto, ¿no? Y obviamente, pues ahora, si este z pasa a multiplicar al lado de la igualdad, pues las fracciones, pues este z pasa a multiplicar acá y pasa a multiplicar acá, entonces quedaría hz igual a 1 medio por z sobre z menos 1 más 1 medio por z sobre z menos 1 quinto, ¿no? Z menos 1 quinto acá y z menos 1. Entonces, por inspección, pues ya, pues por tablas de transformadas, ¿cierto? Por tablas de transformadas. Entonces, la transformada z inversa de h de z, pues va a ser igual a 1 medio por la transformada z inversa de z sobre z menos 1, más 1 medio por la transformada z inversa de z sobre z menos 1 quinto. Z sobre z menos 1 quinto. Y pues la transformada z de h, z inversa de h de z, pues es h de n. Aquí daría 1 medio, ¿cierto? Aquí que es, esto es z sobre, esta es la transformada z de mu de n, ¿no? Mu de n. O 1 por mu de n, porque los polos son unilaterales positivos. Este polo es unilateral positivo, este polo es unilateral positivo. Más 1 medio, y la transformada z de esta expresión, pues es 1 quinto, ya por tablas, elevado a la n, y se multiplica por mu de n. ¿Por qué? Porque este polo, 1 quinto, es unilateral positivo, ¿no? Entonces, esa ya sería pues el caso particular en el cual los dos polos son unilaterales positivos, ¿no? Bueno, vamos para el segundo caso. Entonces, en el segundo caso, ¿qué va a suceder? En el segundo caso se tiene la misma expresión, pero la región de convergencia son circunferencias centradas en origen hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que los polos, o sea, es una función que es unilateral negativa, y los polos están definiendo regiones de convergencia hacia adentro.
Es decir, que este polo en un quinto va a ser unilateral negativo y este polo en 1 va a ser unilateral negativo. Entonces, ¿qué hay que considerar? Pues el procedimiento va a ser idéntico al procedimiento que hicimos para funciones unilaterales, positivas, ¿no? Entonces se hace lo mismo, ¿no? HZ sobre Z, y esto es igual, bueno, a un valor A sobre Z menos 1 más B sobre Z menos un quinto, ¿cierto? Y aplicando el límite, nosotros ya sabemos que, bueno, ya lo hicimos anteriormente, ¿no? A dio un medio, ¿cierto? B dio un medio. Y después el término Z pasa a multiplicar a cada uno de los elementos, ¿no? O sea, hasta ahora se ha hecho el ejemplo igual que como si hiciera, como si fuera unilateral positiva. Entonces H de Z es igual a un medio por Z, o sea, este Z ya lo pasamos al otro de la igualdad, Z sobre Z menos 1, y más un medio por Z sobre Z menos un quinto, ¿no? Entonces, nuevamente por inspección de tablas, entonces se va a las tablas de transformadas y pues obviamente nos da que la transformada Z inversa de este término es, bueno, va a ser, entonces eso nos da H de N igual a un medio por 1, ¿no? Por 1, que es el escalón. Más, entonces aquí sería, podemos decir que es un medio por un quinto elevado a la n, ¿sí? Pero entonces, como la expresión es unilateral, los dos polos son unilaterales negativos, ¿sí? Recordemos que los dos polos son unilaterales negativos, entonces el tratamiento es, ¿qué se le hace? Pues aquí se antecede menos y se multiplica, en vez de multiplicarse por mu de n, se multiplica por mu de menos n menos 1. Y este término se antecede menos, ¿sí? Y en vez de multiplicarse por mu de n, se multiplica por mu de menos n menos 1. ¿Por qué? Porque los dos polos que vemos ahí son unilaterales negativos, ¿sí? Son unilaterales negativos. En conclusión, h de n es igual a menos un medio por mu de menos n menos 1 menos un medio multiplicado por un quinto elevado a la n por mu de menos n menos 1, ¿sí? Entonces, digamos que en ese caso sería el tratamiento para cuando tenemos polos unilaterales negativos, los dos, ¿no? Bien, y el último caso es la región de convergencia. Ustedes ven que la ubicación de los polos es la misma, ¿sí? Que en cada caso es la misma. El 0 y el polo están ubicados, los polos y los ceros están ubicados en el mismo semiplano, en el mismo lugar geométrico en el plano complejo Z, pero aquí para el caso C, la región de convergencia es que en la región de convergencia son las circunferencias centrales con radios mayores que un quinto y menores que 1. Entonces, quiere decir que esa función es bilateral y que tiene un polo que es unilateral positivo, el que define circunferencia hacia afuera, o sea, que este polo es unilateral positivo, y que este polo es unilateral negativo porque define circunferencias centrales en el origen hacia adentro, ¿no? Este limita circunferencias centrales en el origen hacia afuera y el polo en 1 limita regiones de convergencia centradas en el origen hacia adentro. Entonces, la clave está en identificar que este polo es unilateral negativo, y que este elemento es unilateral. ¿Sí? El procedimiento, ¿cómo es? Igual. Entonces, pues ya se ha hecho el procedimiento. Se hizo la descomposición en fracciones parciales, se obtiene que h de z es igual a un medio por z sobre z menos 1 más un medio por z sobre z menos un quinto, ¿no? Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es, bueno, seguir identificando que este elemento es del unilateral negativo
y este elemento define el polo unilateral positivo, ¿no? Entonces, aplicando la transformada Z inversa a cada una de las funciones, ¿cierto? Por tablas de transformadas, pues se tiene H de N, ¿no? Y esto es igual, entonces acá nos daría 1/2 por 1, ¿cierto? Más, y aquí nos daría 1/2 por 1/5 a la N, ¿no? Bueno, pero entonces, el polo que es unilateral, negativo, o el elemento que viene de la región de comercio, que define regiones de comercio unitarias negativas, ¿qué se debe hacer? Pues se multiplica por menos y por mu de menos n menos 1. ¿Sí? Y el elemento que está, pues en este caso, que es el polo unilateral positivo, donde está 1/5, pues esa función simplemente se da como está y se multiplica por mu de n. Conclusión, h de n es igual a menos 1/2 por 1 mu de menos n menos 1 más 1/2 factor de 1/5 elevado a la n por mu de n. ¿Sí? Entonces observen, pues MATLAB pues no hace esto, ¿no? Por el método de la integral de Cauchy es un poco más complejo, hay que hacer una transformación lineal, pero por el método de fracciones parciales es bastante sencillo trabajar con funciones que son unilaterales negativas, ¿no? Lo importante es, conociendo las regiones de convergencia, identificar dónde está el polo unilateral positivo, dónde están los polos unilaterales positivos, dónde están los polos unilaterales negativos. El procedimiento es el mismo por fracciones parciales. Lo que pasa es que cuando son polos unilaterales negativos, la expresión que nos dé como resultado en el dominio del tiempo discreto se multiplica por menos y por mu de menos n menos 1. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, ahora pues la idea es realizar un ejemplo, ya con este ejemplo terminamos la clase. Bueno, falta otro ejemplo. Hacemos estos dos ejemplos. Un ejemplo que la idea es qué pasa cuando se tienen polos. Anteriormente hemos trabajado con sistemas que tienen polos reales, con sistemas que tienen polos múltiples, pero ahora la idea, bueno, es qué pasa cuando se tienen polos complejos, ¿sí? Complejos conjugados, ¿no? O polos imaginarios. Entonces, en este caso tenemos una función de transferencia h de z, ¿sí? Z al cuadrado menos z sobre z al cuadrado menos z más 1/2. La región de convergencia son los z mayores que 1/2. Bueno, entonces, si nosotros calculamos las raíces, ¿no? Las raíces, pues vamos a hacerlo aquí. ¿Dónde están los polos? Entonces está el polo 1, 2 es igual a menos b, o sea, menos b, no sé, pues daría más 1, más o menos raíz de b al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado daría 1, menos 4 veces a por c, o sea, 4 por 1/2, o sea, daría 2 sobre 2, ¿no? Entonces esto es igual a 1/2, más o menos raíz de menos 1, pues daría raíz de menos 1 daría j medios, ¿no? Entonces lo que podemos observar es que esta función tiene dos polos. Un polo está ubicado en 1/2 más j medios, ¿sí? Entonces acá está 1/2 y aquí, bueno, aproximadamente aquí está j medios. Este es el primer polo. Y el otro polo está en 1/2 menos j medios, ¿no? Menos j medios siempre al complejo z. Obviamente, pues el círculo unitario tiene el mismo radio. ¿Y el radio de cuánto es? De 1/2. ¿Cómo sabemos que es 1/2? Bueno. Tendríamos que calcular la norma, ¿no? La norma de este valor. Entonces la norma sería, la norma es 1/2, obviamente al cuadrado, más 1/2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué nos daría? Nos daría 1/4 más 1/4 es igual a 2/4, y la raíz de esto es igual a raíz de 1/2. Realmente aquí son las circunferencias centrales con radios mayores que 1/2, ¿sí? Que es el radio de donde están ubicados los polos, ¿no? La norma de donde están ubicados los polos. Por estar en 1/2 más o menos j medios, y la norma es raíz de 1/2, ¿sí? Entonces,
esa es la región de convergencia. Los polos definen, o sea, son las circunferencias entre ese origen con radios mayores a la raíz de un medio, ¿sí? Porque digamos que la región de convergencia no posee polos y los polos definen esa región de convergencia. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la transformada z inversa de esta expresión? Pues igual. Entonces volvemos entonces la idea es expresar esos polos ya en una forma factorizada. Entonces h de z pues es igual a z al cuadrado menos, bueno, de una vez voy a dividir h de z sobre z, ¿sí? Para seguir con el procedimiento, o sea, al igual que lo hemos venido haciendo. Entonces, un z y este z pasan a dividir acá. Entonces quedaría h de z sobre z, es igual a z menos 1, ¿sí? Z menos 1, sobre, sería aquí daría z menos 1 más j medios, ¿cierto? Que sería donde está un polo, 1 más j medios, y el otro sería en z menos 1 menos j medios, ¿no? Y obviamente, pues, lo que se hace es la descomposición en fracciones parciales de esa expresión. Entonces, aquí quedaría h de z sobre z es igual a un valor a sobre z menos 1 más j medios más un coeficiente b sobre z menos 1 menos j medios. Entonces observen que vamos realizando el procedimiento igual como si tuviéramos polos reales. Entonces, ¿cuál es el valor de a? Entonces el valor de ¿a qué es igual? Pues a es igual al límite cuando z tiende a 1 más j medios, que es el primer polo, ¿de quién? De h de z sobre z, que es z menos 1 sobre, aquí es z menos 1 más j medios, multiplicado por z menos 1 menos j medios, y todo se multiplica por quién, pues obviamente donde se está evaluando ese coeficiente, esa fracción parcial, z menos 1 más j medios. Entonces, antes de aplicar el límite, este 0 con este polo se van, ¿sí? Y aplicando el límite, pues esto nos da igual a quién. Entonces z se reemplazaría con 1 más j medios, ¿cierto? Menos 1, ¿sí? Menos 1 en el numerador, y en el denominador pues quedaría aquí 1 más j medios menos, pues aquí sería 1 menos j medios, ¿sí? Y pues el resto queda en simplificar, entonces a que es igual. Bueno, en el numerador que nos queda, pues, bueno, aquí podemos hacer como un denominador, es este 2 pasa a multiplicar acá, o sea, quedaría 1, bueno, más bien, un medio menos 1, o sea, voy a sumar la parte real con la parte imaginaria acá, ¿no? Un medio menos 1, pues daría menos un medio, y bueno, más j medios, sobre, aquí se tendría el mismo denominador, ¿cierto? 2, y aquí sería 1 menos 1, pues este 1 con este menos 1 se van, y j más j, pues daría ¿qué? Daría 2j, ¿no? Aquí lo que podemos hacer entonces es este medio y este medio se pueden simplificar. Entonces esto es igual a menos 1 más j
dividido en 2j, ¿no? Bueno, y si multiplicamos por menos j y dividimos en menos j, ¿cierto? Entonces menos j por menos 1 da j positivo, menos j, obviamente j por j da menos 1, pero menos j por j pues daría más 1. Y aquí menos j por 2j pues daría menos 1, bueno, j por j daría más 1, ¿no? Menos 1, ¿no? Pero menos j por j pues daría 1 positivo, 2. O sea, realmente a es igual a 1 más j medios. 1 más j medios. Bien, lo mismo hacemos con el coeficiente b. Entonces b es igual al límite cuando z tiende. Entonces acá sería el otro polo en 1 menos j medios, el conjugado, ¿no? ¿De quién? De z menos 1 sobre z menos 1 más j medios, factor de z menos 1 menos j medios, cerramos factor, por donde se está evaluando el residuo o la fracción parcial, menos 1 menos j medios, ¿no? Entonces, antes de evaluar el límite, aquí se puede observar que este término con este término se van, ¿cierto? Evaluando el límite, pues entonces quería z, que es 1 menos j medios, menos 1 en el numerador, y en el denominador, ¿qué quedaría? Quedaría, bueno, z, que sería, bueno, inclusive aquí puedo hacerlo de esta forma, sería todo dividido en 2, ¿no? Porque tienen el mismo denominador, sería 1 menos j menos 1 menos j, ¿no? Menos 1 menos j, ¿no? Este menos está antecediendo 1 más j, pues queda 1 menos j. Entonces b es igual a 1 medio menos 1, aquí nos daría menos 1 medio, menos j medios, y todo dividido sobre, bueno, aquí fácilmente se puede observar que este 1 con este menos 1 se van, y quedaría menos 2j sobre 2. Y este 2 con estos 2 se van. O sea que esto es igual a menos 1 menos j sobre menos 2j, ¿no? Si aquí se multiplica por j y se divide por j, entonces, ¿qué nos queda? Y eso va a aparecer solo como facturación. J por menos 1 daría menos j. J por j menos 1, antes de menos, pues daría 1, ¿no? Entonces 1 menos j. Y en el denominador quedaría j por j, pues daría menos 1, antes de menos, daría menos, daría más 1, y por 2, 2, ¿no? Entonces nos quedan los dos valores, ¿no? Los dos valores de A y B. En conclusión, pues tenemos que h de z sobre z es igual a 1 más j medios, que es el valor de A, sobre z menos 1 más j medios, más, aquí quedaría 1 menos j medios sobre z menos 1 menos j medios. ¿El siguiente paso cuál es? Pues el siguiente paso es pasar el término z, que está aquí, pasarlo a multiplicar acá y pasarlo a multiplicar acá, ¿no? Entonces, pues lo que se puede hacer es que, bueno, este término se puede definir como un valor A, y este término, bueno, darle otro término en vez de A, porque ya lo hemos utilizado anteriormente. Ese término, pues podemos definirle que es igual a un valor, digamos, UE, y este un valor U, ¿sí? O sea, se puede decir que H de Z es igual a V por Z sobre Z menos V, más U por Z
sobre z menos u, donde v es igual a 1 más j medios y donde u es igual a 1 menos j medios, ¿no? Entonces, por tablas de transformadas, ya sabemos cómo es la transformada z de esta expresión, ¿no? Y la transformada z inversa de esta expresión. Entonces, utilizando tablas de transformadas, que se observa pues que h de n es igual a v, ¿sí? Y aquí sería eh, v, que es la constante, y la transformada de z sobre z menos v, pues va a ser igual a v a la n, ¿sí? Por mu de n. ¿Por qué? Porque es unilateral positiva. Y por el otro lado quedaría más u por u elevado a la n por mu de n, ¿no? Entonces, digamos que la idea es reemplazar u y v, ¿no? U y v. Entonces, pero ese término u y v que están, digamos que son números complejos, que están, digamos que representados en forma, en un formato rectangular, pues la idea es llevarlos a un formato polar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el término v, ¿sí? Que es igual a 1 más j medios, o sea, es de la forma a más bj, por así decirlo, pues la idea es llevarlo y expresarlo a la forma raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, o sea, una magnitud por e a la j tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, o sea, b sobre a, b sobre a. ¿Sí? Entonces la idea es llevarlos a esa forma, ¿no? Entonces, si se reemplaza, pues obviamente a es igual a un medio, ¿sí? Eh, eh, entonces, un medio al cuadrado daría eh, un cuarto más un cuarto daría 2 cuartos y raíz de 2 cuartos daría, bueno, raíz de un medio o lo que es lo mismo, raíz de 2 sobre 2, ¿no? O sea, un medio que es a al cuadrado más un medio que es b al cuadrado y sacándole la raíz, pues eso es igual a la raíz de 2 cuartos o la raíz de un medio, o si se quiere, pues la raíz de 2 sobre 2 es lo mismo, ¿no? Entonces esta sería la norma o la parte de magnitud del número complejo. Y a la j, entonces, bueno, aquí es tangente a la menos 1, ¿no? Tangente a la menos 1 de sobre a. Entonces B es un medio y A es un medio, ¿no? Y arco tangente de 1, ¿sí? Arco tangente de 1 es pi cuartos. Entonces esto es igual a E a la J pi cuartos, ¿no? Si lo mismo hacemos con U, entonces U es igual a 1 menos J sobre 2, es igual de la forma A menos BJ. Entonces esto es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado por E a la menos J tangente a la menos 1 de B sobre A, ¿no? Entonces, pues digamos que la magnitud es la misma, raíz de 2 sobre 2, pero la fase pues va a ser negativa, menos J pi cuartos. Bien, entonces el término V y el término U, que antes estaba, digamos que en una expresión rectangular, pues ahora lo reemplazamos en su forma polar, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene? Pues que h de n es igual a v, pero ¿qué es v? Raíz de 2 sobre 2 por e a la j pi cuartos multiplicado por v a la n. Entonces quedaría por raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Por e a la j pi cuartos elevado a la n por mu de n más reemplazando u, raíz de 2 sobre 2 por e a la menos j pi cuartos por, se reemplaza u, entonces raíz de 2 sobre 2
por E a la J pi menos J pi cuartos, todo elevado a la N por mu de N. Por mu de N. Y bueno, entonces la idea es que de alguna manera se pueda simplificar esto, ¿no? Pues podemos sacar, se puede sacar factor común raíz de 2 sobre 2, hacerlo aquí no, porque no me alcanzó el espacio acá. Entonces acá, entonces pues que h de n es igual, entonces hay un factor común que es raíz de 2 sobre 2, inclusive también es factor común, si se observa acá, es factor común raíz de 2 sobre 2 a la n, ¿no? Por raíz de 2 sobre 2 elevado a la n, ¿sí? Y esto se multiplica por, en el primer término, es decir, que es e a la j pi cuartos, e a la j pi cuartos, por e a la, obviamente e a la j pi cuartos elevado a la n, sería e a la j n pi cuartos, ¿sí? Sería factorizando este término y este término, ¿sí? Y en el otro caso quedaría más e a la menos j pi cuartos por e a la menos j n pi cuartos y todo por mu de n, ¿no? Bien, entonces, pues aquí lo que se puede hacer es aplicar, pues, simplificar, bueno, voy a hacer lo siguiente, el raíz de 2 lo voy a dejar acá, raíz de 2 sobre 2 a la n lo voy a dejar acá, y este caso voy a dividirlo sobre 2, ¿no? Y aquí, pues, las exponenciales tienen la misma base, entonces quedaría e a la j, perdón, aquí digamos que agrupando términos, ¿no? Voy a borrar acá esto, pues como se tiene la misma base, entonces vamos a simplificar aquí las exponenciales, entonces quedaría e a la j pi cuartos factor de n más 1, ¿cierto? Y aquí quedaría más e a la menos j pi cuartos factor, pues de n más 1, ¿no? Y todo por mu de n. ¿Y qué se tiene acá? Pues un coseno, ¿no? Coseno desplazado, por así decirlo. Bueno, o si se quiere aquí j n pi cuartos más pi cuartos, j n pi cuartos más pi menos j n pi cuartos menos j pi cuartos, ¿no? Esto es un coseno, entonces se puede llegar a la conclusión de que esto es igual a raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, todo elevado a la n por el coseno de pi cuartos n más pi cuartos y todo por mu de n. Entonces, pues así se resuelven ejercicios, por ejemplo, donde se tienen raíces complejas, ¿no? Entonces se hace el mismo procedimiento, ¿sí? Lo que pasa es que al final las raíces que están en términos, digamos que en una forma rectangular, se llevan a una forma polar, ¿sí? Y se entrega una función de tipo sinusoidal o cosinusoidal. Bien, y ya para terminar, pues para terminar y ya la próxima sesión de clase de revisar ya aplicaciones sobre señales y sistemas utilizando transformada Z y Z inversa. Entonces, un caso especial cuando trabaja fracciones parciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso que tenemos una función h de z, obviamente no está en tablas de transformadas por inspección, pero acá en el numerador no aparece un término z que pase a dividir, ¿no? Entonces, bueno, obviamente aquí lo que vamos a observar también es que tiene dos polos, en menos un medio y menos un tercio, y la región de convergencia son las regiones de convergencia y convergencia centradas en origen menores que un tercio. Entonces, ¿qué significa esto?
que es unilateral, los dos polos son unilaterales negativos, ¿no? Bueno, pero en este caso, cuando no aparece un término z en el numerador que pase a ir, entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues en el caso especial lo que se hace es multiplicar por z, dividir por z, y este término que pase a ir, o sea, es como si se agregara un polo en z igual a 0, ¿sí? Entonces es lo que se hace, h de z sobre z, que es igual a 2 sobre z factor de z menos 1 medio factor de z menos 1 tercio, ¿no? Bien, entonces acá, si se hace la descomposición en fracciones parciales de esta función sobre z, pues va a ser igual a un coeficiente a sobre z más un coeficiente b sobre z menos 1 medio más un coeficiente c sobre z menos 1 tercio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de a? Pues a es igual al límite cuando z tiende a cuando z tiende a 0, ¿cierto? Cuando z tiende a 0. ¿De quién? De hz sobre z, que es 2 sobre z factor de z menos 1 medio factor de z menos 1 tercio, y se evalúa en z, ¿no? Donde se está calculando el coeficiente de la fracción. Este z con este z se van, y aplicando el límite, pues esto da 2 sobre menos 1 medio por menos 1 tercio, da menos por menos da más, daría 1 sexto, o sea, esto es igual a 12, ¿no? El coeficiente b pues va a ser igual al límite cuando z tiende a 1 medio de hz sobre z, que en este caso sería 2 sobre z factor de z menos 1 medio factor de z menos 1 tercio, multiplicado pues por donde está evaluando el residuo, la fracción parcial. Entonces este z menos 1 medio con este z menos 1 medio se van, aplicando el límite, entonces ya queda el numerador 2 sobre, quedaría aquí 1 medio multiplicado por 1 medio menos 1 tercio. Entonces 1 medio menos 1 tercio, pues es igual a 3 sextos menos 2 sextos, o sea, esto es igual a 1 sexto, ¿no? Entonces acá daría por 1 sexto. 6 por 2, 12 por 2, entonces da 24, ¿no? Y por último, el coeficiente c pues va a ser igual al límite cuando z tiende a 1 tercio de h de z sobre z, 2 sobre z factor de z menos 1 medio factor de z menos 1 tercio, por donde se está evaluando el residuo o la fracción parcial. Entonces acá este 1 tercio se va con este 1 tercio, en el numerador aplicando el límite pues queda 2, y aquí quedaría 1 tercio multiplicado por 1 tercio menos 1 medio, pues nos daría menos 1 sexto, ¿no? Entonces 6 por 3 es negativo, ¿no? 6 por 3, 18 por 2 daría menos 36. ¿Vale? Entonces se puede decir que h de z sobre z es igual a, que da 12 sobre z, más 24 sobre z menos 1 medio, menos 36, ¿sí es 36? Sí, 36 negativo, z menos 1 tercio. El término z pues pasa a multiplicar, el término z pues pasa a multiplicar acá, pasa a multiplicar acá, pasa a multiplicar acá, se calcula la transformada z inversa a cada término por tablas, ¿sí? Y de h de z la transformada z inversa, ¿no? Obviamente este z sobre este z se van, luego la transformada z a una constante de 12, pues va a ser 12 por delta de n. Digamos que en este caso delta de n, pues es una función que solamente está definida cuando n es igual a 0, entonces se deja como está, ¿cierto? Más 24, entonces acabo de dejar indicado 24 z, perdón,
La transformada Z de, bueno, la constante sale de la transformación, ¿no? Entonces el 24 sale de la transformación. 24. La transformada Z de Z sobre Z menos un medio, pues es un medio elevado a la n, ¿cierto? Lo voy a dejar ahí indicado. Y el otro término, pues queda 36, menos 36, voy a dejarlo acá, menos 36. La transformada Z de Z sobre Z un tercio, pues por tablas es un tercio elevado a la n. Pero recuerden que estos dos polos son unilaterales negativos. Entonces, si acá da 24, se multiplica por menos porque es unilateral negativo, y aquí por mu de menos n menos 1. Y este menos 36, como es unilateral negativo, entonces se multiplica acá por más, quedaría por mu de menos n menos 1. Conclusión, h de n es igual a 12 delta de n menos 24 multiplicado por un medio a la n de mu de menos n menos 1 más 36 por un tercio elevado a la n por mu de menos n menos 1. Entonces hay que, bueno, entonces es digamos un caso especial mezclado con polos que son unilaterales negativos para tener en cuenta. Esta sería la respuesta. Bueno, muchachos, entonces, pues esto es lo que la clase de hoy. La idea es que bueno, ustedes ya pueden ir haciendo ejercicios el siguiente taller que tiene que ver con transformada Z inversa. Digamos que no me han preguntado, bueno, yo estoy calificando, me he demorado calificando las evaluaciones, yo aspiro que más tardar mañana yo se las envíe calificadas para que ustedes sepan sus notas. Y porque, bueno, me he demorado calificando bastante los parciales, pero entonces la idea es que mañana yo les pase las notas de los parciales, obviamente para que ustedes tengan tiempo de revisarlos y si hay reclamos, pues hacerlos antes del viernes porque ya tendría las notas definitivas del